Es cierto que algunos están denotando cierto estancamiento, pero en una cifra cercana al 8% mensual. Claramente eso no es la situación en la que ninguno de nosotros querría estar. Está a una velocidad crucero de 150% anual. Una cifra que seguramente hace 1 o 2 años ninguno de nosotros pensaba que podía llegar a ocurrir y muestra lo deteriorado que está el contexto económico de nuestro país. En el medio hubo una leve baja respecto al 8,4% que se había registrado para el mes de abril, pero en el medio, pese a esta baja, la inflación de mayo fue la segunda más alta en los últimos 20 años. O sea, de vuelta, estamos en una situación muy crítica. Y de hecho, los últimos 3 meses, considerando marzo también, que había sido de 7,7%, fueron los 3 meses más inflacionarios desde la salida de la crisis del 2001. Entonces la situación claramente está en un nivel de preocupación muy alta porque, de vuelta, no podemos festejar, entre comillas, un estancamiento en una inflación del 8% mensual porque claramente indica de que hay muchas cosas de fondo que no se están tratando, que es lo que efectivamente está ocurriendo hoy en nuestro país. Va a depender mucho de cómo siga la situación económica, de cómo sigan las medidas económicas del gobierno, que hasta el momento han sido inexistentes, y en mi criterio en particular creo que van a seguir de esta manera hasta las elecciones. De hecho, si es que no sigue empeorando la situación, por ejemplo, con un nuevo plan platita, entre comillas, eso puede llegar a empeorar mucho la situación económica. Un nuevo dólar soja puede llegar a empeorar mucho también la situación inflacionaria. Y además de todo esto, tenemos que esperar qué va a pasar en las elecciones. Las elecciones van a ser cruciales. En el medio de ese contexto, un salto del tipo de cambio puede llegar a hacer un traspaso a precios que impacte fuertemente los precios, pero más que todo, dependiendo cuál sea la fórmula más probable ganadora en las elecciones generales tras las PASO, va a poder adelantar cierto nivel de ajustes, ¿no? Algunas visiones extremas en la cuestión electoral y sin meterme en términos políticos, que no son mi área de expertise completa, pueden llegar a acelerar la inflación y la devaluación. Una situación intermedia puede llegar a, no digo calmar las expectativas, pero sí, como estamos ahora en una cierta especie de tregua, entre comillas, y estancamiento, quizás se extienda hasta las elecciones generales y cuando empezamos a ver de forma más clara cuáles son los planes políticos de quienes puedan llegar a ser victoriosos en las elecciones de este año. Si tenés en mente comprar un bien durable, un electrodoméstico o alguna otra cuestión, quizás sea una buena idea si realmente lo necesitas hacerlo, pero de vuelta, no es la forma de pensar en el ahorro, sino de cómo hacer que rindan más los pesos en un contexto tan difícil como el actual.